Bueno, lo primero es que yo creo que tenemos que considerar, ustedes se tienen que considerar afortunados, y desde luego yo me considero muy afortunado, y los territorios que yo represento se consideran muy afortunados porque venimos o compartimos una cosa que creo que es muy importante, y es que nuestros respectivos territorios han sido bendecidos con algunos productos que son únicos, ¿eh? En su caso es el mezcal, en nuestro caso son los vinos de Jerez y otra serie de productos que ahora les presentaré. Pero claro, eso hay que protegerlo. Eso nos ha venido dado como un legado de nuestros antepasados, pero es algo que tenemos que proteger, es algo que... Y desde luego mi opinión y un poco la conclusión, que estoy adelantando de alguna forma, es que las denominaciones de origen pues son un buen instrumento, o por lo menos, evidentemente no es un instrumento perfecto, pero es un buen instrumento, desde luego mejor que yo conozco, para que esa generación, para que esos productos únicos que se producen en algunos sitios, pues generen riqueza a largo plazo. Pero claro, eso requiere fundamentalmente sustentabilidad económica, sin duda, para que pueda seguirse generando esa riqueza, sustentabilidad social, para que, como también aquí se ha dicho, esa riqueza se reparta adecuadamente por toda la cadena, y desde luego requiere también sustentabilidad medioambiental. Y eso, que dure en el tiempo y que dure bien, porque solo las cosas que funcionan terminan durando, eso requiere una disciplina, y yo de lo que hablaré al final también es de esa necesaria disciplina, tanto de los productores como de los poderes públicos, porque no olvidemos que las denominaciones de origen no dejan de ser bienes públicos. Les voy a hablar un poquito de Andalucía, porque bueno, vengo representando productos andaluces. Estamos en el... Bueno, como ustedes saben, en el sur de la península ibérica, es una región que, bueno, pues tiene una superficie más o menos como Oaxaca. Oaxaca creo que son 95.000 kilómetros cuadrados, nosotros unos 87.500 metros cuadrados. Tenemos también bastante costa, curiosamente costa en dos mares distintos, en el Mediterráneo y en el Atlántico, lo cual es bastante singular, una temperatura media de 17 grados y medio, 785 municipios en 8 provincias, 8,7 millones de habitantes, muy importante, mucha población rural, ese fenómeno que se vive en Europa y que se vive, yo creo que esto es global, de centrar la población en los ámbitos urbanos. Bueno, pues gracias a Dios en el caso de Andalucía todavía hay una mayoría de la población que vive en ámbitos rurales, y queremos que eso siga siendo así, queremos seguir teniendo la población, mantener la población en el ámbito rural. Tenemos una esperanza de vida de 82 años, que es una de las mayores de España, que es una de las mayores del mundo. Entonces, bueno, a lo mejor esto de vivir más en el campo y con esa temperatura y cerca del mar no es una mala cosa, y por eso también tenemos muchos turistas. Uno piensa en Andalucía y piensa, bueno, pues en todas estas cosas que usted aquí, en el flamenco, en la cultura, realmente es una región preciosa que yo les animo a visitar. Pero Andalucía también es una región con una enorme diversidad desde el punto de vista paisajístico, y por tanto fruto de microclimas muy diversos, con una importantísima producción agroalimentaria, unos 18.000 millones de euros. El 10% del valor agregado bruto de toda Andalucía viene de la agricultura, el 10% del empleo, somos el 40% de las exportaciones y el 30% del PIB agrario español. Y toda esa riqueza agroalimentaria termina en productos muy singulares, y productos que desde hace mucho tiempo hemos ido protegiendo por estos mecanismos que tenemos en Europa y que tienen ustedes aquí también, de las denominaciones de origen. Tenemos 29 denominaciones de origen protegidas, 36 indicaciones geográficas protegidas, y de categorías también muy diversas, como en su país, ¿no? Pues vinos, por supuesto, vinagres, espárragos, tomates, garbanzos, en fin, muchísimo. Aceite de oliva, sin duda. El aceite de oliva es probablemente el producto más importante y el que tiene más denominaciones de origen, pero también los vinos son muy importantes, por supuesto el vino de Jerez, pero también otra serie de vinos. El jamón, muy importante también en nuestra zona, tenemos 3 denominaciones de origen, el famoso jamón ibérico, jamón, los pedroches, en fin, mucha
muchas categorías. La pesca también tiene productos protegidos, productos de conservas de pescado, la mojama, en fin, una enorme variedad. Y les relato todo esto porque todos son productos que son fruto pues, de lo mismo, son fruto de una tradición, de unas condiciones naturales, y por eso, bueno, pues se constituyeron estas denominaciones de origen que estamos agrupando en una cosa que se llama la CADO, la Conferencia Andaluza de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, desde el año 2012. Somos 28 miembros, más de 10.000 productores de 11 sectores distintos. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues básicamente la interlocución sectorial, la defensa de los sistemas de calidad y la promoción de los productos y de los propios sistemas. Hemos hecho muchísimas actividades publicitarias, promocionales, etc. Me voy a centrar un poquito en Jerez, uno de esos 28 consejos reguladores que es el que yo presido. La zona de Jerez está muy cerca del estrecho de Gibraltar, es una zona costera, es una zona que está muy pegadita al mar. Y bueno, en esta foto de satélite pueden ver ustedes algunas de las características que hacen de Jerez un lugar especial. Siempre que hablamos de denominaciones de origen hablamos del medio natural. En nuestro caso el mar, que es muy importante, pero sobre todo en esa zona en la que se asientan los viñedos tenemos una cultura que ha estado asociada al vino durante mucho tiempo, que ha dado lugar a las ciudades, todas las ciudades que están en lo que llamamos el Triángulo de Jerez, Jerez de la Frontera, el Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, tienen el cultivo de la vid y el vino como elemento fundamental a lo largo de los tiempos. Y eso es así, como digo, por las condiciones naturales, y de entre todas las condiciones naturales, por una que nos parece especialmente importante, que es el suelo, un suelo que se formó hace millones de años, fruto de la sedimentación de microorganismos marítimos, y que ha dado lugar pues eso, a una especie de tierra milagrosa que se llama la tierra albariza, que es en la que plantamos nuestras cepas, fundamentalmente lo mismo que ustedes tienen tobalí, tienen, en fin, el espadín, o distintos tipos de agave, pues nosotros tenemos distintos tipos de variedades de uva, y la palomino es la gran variedad de allí. Durante años, durante siglos, hemos ido aprendiendo a trabajar con esa variedad. Durante siglos hemos desarrollado nuestros propios sistemas en los que el envejecimiento, el tiempo, tiene muchísima importancia. Y finalmente hemos, definido una serie de productos que son los que finalmente hemos ido protegiendo con el esquema de las denominaciones de origen. El más importante, los vinos de Jerez, que son unos vinos fortificados, que además, tienen muchas variedades diferentes. También el vinagre de Jerez, una denominación de origen que surge posteriormente. El vinagre era siempre el error del bodeguero. Cuando algo salía mal, cuando el vino no iba por el camino que tenía que ir, pues se avinagraba. Pero nos dimos cuenta de que ese vinagre era también un producto excelso, un producto excelente, y que debíamos de protegerlo. Y fue en la primera denominación de origen de un vinagre que se protegió en nuestro país. Y también el brandy. Ustedes conocen el brandy, muy conocido en este país, lo exportamos mucho a México, y también es una bebida espirituosa que, como el mezcal, está protegida desde hace ya muchos años. Bueno, todo esto, como decía, es producto de la historia. La historia de ese rincón de España, de Jerez, no se entiende sin el vino. La historia, de hecho, empezó cuando los fenicios llegaron hace 3.000 años a las costas de Jerez, o de la zona de Jerez, y digo literalmente empezó porque trajeron también la escritura, y por tanto ahí empezó la historia. Y desde ese momento la industria vinícola, la elaboración de vino, ha sido nuestra principal actividad, esa y la exportación. Y claro, a medida que nosotros íbamos exportando a distintas partes del mundo, nos íbamos dando cuenta de que a esa exportación había que ponerle un nombre, y ese nombre era lógicamente el del origen, ¿no? Un nombre que en nuestro caso además es un poco más complejo, porque nuestra ciudad se llama Jerez en español, en francés se llama Cerez, en inglés se llama Sherry, que es una derivación del nombre árabe, y todo ello, ha conformado o dio lugar
a una conciencia por parte de los productores de que esos productos que estaban ya por todo el mundo, exportábamos, gracias a nuestra vinculación con los británicos, pues exportábamos por todo el mundo desde el siglo XV, XVI, XVII, pues esos nombres había que protegerlos. Porque enseguida, en todos esos mercados de exportación, en los que parece ser que les gustaba nuestro producto, bueno, pues surgieron imitaciones, surgieron otros sucedáneos que enseguida adoptaron el mismo nombre. Y en Australia, en Nueva Zelanda, en Sudáfrica, incluso aquí en México, pues se hacían productos y se les llamaba Jerez. Y lo hacían productos que le llamaban Sherry, en Nueva Zelanda, donde fuera. Así que las organizaciones que producían allí el vino de Jerez, y que son muy antiguas y que tienen antecedentes históricos, todas estuvieron siempre preocupadas por ese aspecto tan importante que es proteger, que ese nombre que nos identifica solo lo utilicemos nosotros. Bien, eso hubo un momento que ya digamos que derivó en lo que hoy conocemos como denominaciones de origen. Las denominaciones de origen son una creación del ordenamiento jurídico, aparecen a lo largo del siglo XIX, aparecen junto con también la necesidad de defender la propiedad intelectual, con el desarrollo de las marcas. Y en el caso español, en el año 1933, es cuando se publicó la primera ley en la que aparecía ese concepto de denominación de origen. Y era una ley que estaba relacionada con el vino. El vino ha sido siempre un producto en Europa que ha ido un poco en vanguardia en todo lo que tiene que ver con la producción agroalimentaria y con la protección de la propiedad intelectual. Y como digo, en el año 33 pues, se publicó esa primera ley que ordenaba la producción de vino en nuestro país, y ahí aparecía el concepto de denominación. E incluso ahí se decían qué regiones de nuestro país podían acceder a como digo, esa nueva creación del ordenamiento, y entre ellas estaba Jerez, la primera, de hecho, que publicó su reglamento en enero de 1935, fue la denominación Jerez Sherry. Por tanto, estamos a punto de cumplir los 90 años. Antes decía un representante de la Unión Europea que 30 años es una edad estupenda, porque tiene una madurez, pero también experiencia y vitalidad de la juventud. Nosotros vamos a cumplir 90 años, pero les aseguro que seguimos con mucha vitalidad. Posteriormente se fueron también protegiendo, como he dicho, otros productos que hacíamos allí, como el brandy de Jerez o el vinagre de Jerez. Todos ellos productos que están dentro del esquema europeo de protección. El esquema europeo de protección, como decía, y por complementar un poco lo de la persona, la intervención de Jorge, de la persona que me ha precedido, la política de calidad en la Unión Europea es un pilar fundamental de su política agrícola y por tanto de su política económica. El desarrollo de los territorios en gran medida, el hecho de que Europa no, digamos, siga manteniendo un medio rural tiene mucho que ver con esta política de calidad, porque una de las cosas que hace la política de calidad es aceptar, como se decía antes, la población en el territorio, crear un plus de determinados productos que surgen de ese territorio que permita que la gente siga viviendo en el campo y no se desplace a las ciudades. Es una construcción que está en marcha, desde luego no está permanentemente necesitada de protección, de mejora, quiero decir, de perfeccionamiento. Acabamos de publicar un nuevo reglamento que supone un impulso a esa política, que tiene un objetivo básico. El objetivo básico es proteger esos productos que, por tener unas características únicas, por venir de un determinado lugar, pues generan en ese territorio una forma de vida. Como digo, ha tenido un reciente impulso con el reglamento 2411 del año pasado, un reglamento que ha reforzado particularmente lo que yo quiero, donde quiero un poquito centrar mi mensaje final, y esa es la importancia de las organizaciones, lo que en el ámbito europeo se llaman las organizaciones de productores reconocidas. En definitiva, esas organizaciones que pueden hablar por la cadena,
Esas organizaciones que, por incorporar todos los elementos de la cadena, pueden ser sus interlocutores con la administración. Ya saben ustedes que hay distintos niveles de exigencia en la política de calidad de la Unión Europea. Tenemos en primer lugar la denominación de origen, que es lo que tienen ustedes, que en definitiva es el nivel más alto en el que el vínculo entre el producto y el territorio es absoluto. Las características que tiene el territorio que tiene el producto proceden de las características de las condiciones naturales, tradicionales. En definitiva, el producto es como es porque viene de donde viene. Todas las etapas tienen que estar, desarrolladas dentro del lugar, dentro del territorio definido, y bueno, pues hay unas etiquetas que de alguna forma le dicen al consumidor que un producto es de denominación de origen. Tenemos también las indicaciones geográficas protegidas. Es un escalón previo en algunos casos, en otros casos es simplemente pues el nivel al que se puede acceder con la forma en la que está configurada la cadena productiva. Si, por ejemplo, no todos los productos vienen del territorio, evidentemente no podemos ser una DOP. También hay una etiqueta. Hay otra serie de niveles de protección, lo que llamamos la especialidad tradicional garantizada, que no está específicamente relacionada con un territorio, sino con un método de producción, y desde luego también se presta particular atención a la agricultura ecológica, que tiene también un proceso de certificación y que no es en absoluto incompatible con los niveles anteriores. Al final, con toda esta política, ¿qué es lo que pretende la Unión Europea? Lo que decía antes, lo que pretende es mantener la población del territorio en base a los productos. Pero no solo eso, también pretende que la distribución del valor generado gracias a esos productos que provienen de un territorio se reparta de manera equitativa. Es una forma de defender también a los consumidores. Siempre estamos hablando de los productores, de los beneficios que tiene para los productores una denominación de origen, pero es importantísimo pensar también en que es un mecanismo de protección de los propios consumidores, que no le den, como decimos en España, gato por liebre, que de alguna forma haya un respeto de la propiedad intelectual que se extienda a que los consumidores se queden con la garantía, con la tranquilidad de que el vino de Jerez viene de Jerez, el vino de Rioja, o las patatas de donde sea, pues del sitio que sea. En definitiva, protección. Protección de los derechos también de propiedad intelectual. En este caso, propiedad intelectual que es colectiva, que no es de un individuo, sino una colectividad. Y luego, muy importante, garantizar también que todo el mundo juega con las mismas cartas, que hay una competencia leal entre todos los productores. Un aspecto muy importante, y esto tiene que ver con algunas de las preguntas que se hizo antes, al final, cuando se quiere crear una denominación de origen, es fundamental que nos pongamos de acuerdo en cuáles son los elementos de calidad que definen nuestro producto. Yo he visto, y un poco con mi experiencia en el ámbito colectivo, con la creación de nuevas denominaciones, cómo había unas tremendas dificultades en lo que en principio debería parecer lo más básico, en definir el producto. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de mezcal? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del vino de Jerez? ¿De qué hablamos cuando hablamos de queso, que sea, queso manchego, por ejemplo? Es muy importante una buena definición en el pliego de condiciones, porque esa definición es la que luego hará que ese producto tenga también un encaje con determinadas políticas que puede haber en algunos países en relación con lo agroalimentario. Así que definir, el pliego de condiciones tiene que venir evidentemente toda una serie de aspectos, como por ahí el nombre que se va a proteger, el territorio, pero también en los requerimientos, en la descripción del producto, en los requerimientos analíticos, en los requerimientos organolépticos, es muy importante que el pliego de condiciones esté bien confeccionado. La protección de los nombres hablamos de indicaciones geográficas de forma genérica. Muchas veces eso le ha pasado, yo creo, a Jorge anteriormente. Muchas veces en nuestro vocabulario estamos hablando de indicaciones geográficas, estamos hablando de DOPs, de IGPs, de especialidades tradicionales protegidas y de lo que se llama la calidad diferenciada. Pues como digo,
dentro de una parte importantísima de la política de calidad de la Unión Europea es que todos esos nombres están jurídicamente protegidos, no hace falta registrarlos, tienen una protección per se. Y no solo dentro de toda la Unión Europea, sino también en todos aquellos países con los que la Unión Europea vaya firmando acuerdos de protección recíproca. Es el caso mexicano, por ejemplo. Luego, además, le traslada la responsabilidad de la protección a las autoridades. Es decir, que el Consejo Regulador de Jerez no tiene que irse a los Países Bajos o a Alemania a vigilar. Es la autoridad alemana la que tiene la obligación de proteger a Jerez. Lo mismo que tiene la obligación de proteger a Mezcal o de proteger a cualquier otra indicación geográfica que esté registrada en la Unión Europea. Insisto, también de productos europeos, que es una cosa muy interesante en el caso de ustedes. Y bueno, hay distintos mecanismos. Antes se ha hecho referencia también a la posibilidad de chequear vía internet los requerimientos desde el punto de vista agroalimentario, pero también tenemos una base de datos públicas en la Unión Europea que se llama Ambrosia, donde vienen pues todos esos nombres que están protegidos, no solo las denominaciones, las indicaciones, en fin, todo ello. Y me voy a centrar en los órganos de control, los órganos de gestión, es decir, esas organizaciones de productores reconocidas. En vuestro caso sería el Comercan, ¿no? Bien, como digo, la Unión Europea siempre le da importancia a las organizaciones de productores, pero es que en la nueva reforma que ha habido todavía le da más importancia, le da un papel más predominante, porque son esas organizaciones de productores. Al final lo que estamos haciendo aquí, y esto es muy interesante, es que algo que es un bien público, porque el nombre mezcal no es de los mezcaleros, perdónenme, no es ni siquiera de los... en fin, el nombre mezcal es un bien público, o el nombre Jerez no es de los bodegueros de Jerez o de los viticultores. El nombre Rioja, el nombre, en fin, todos los nombres, el nombre Champagne, es un nombre público, es un bien público, es parte bueno, es del Estado, si tuviéramos que decirlo de alguna forma. Pero, sin embargo, este sistema lo que hace es que le da a los productores la responsabilidad en la gestión de ese bien público. Y eso le da una agilidad. Es decir, no es el propio Estado que está manejando ese bien público, sino que son los productores, en definitiva, privados, los concernidos con ese producto, son los que están gestionándolo. Bien, y por eso les voy a hablar un poco de lo que hacemos en el Consejo Regulador de Jerez, que será algo muy parecido a lo que hacen aquí, pero bueno, es un ejemplo me sirve un poco para hablar de la importancia de cada una de las funciones. En primer lugar, decirles que el Consejo Regulador, esto puede variar un poco en cada uno de los países europeos, pero el esquema es el mismo que les he dicho, una corporación de derecho público, en definitiva, una entidad que es privada, cuyos socios son los productores, en nuestro caso los viticultores y los bodegueros, como si fueran aquí los productores del agave y luego los fabricantes, los que están en el palenque, pues ahí exactamente igual. Somos los propietarios del Consejo Regulador a los que nos delega en este caso la Junta de Andalucía, porque en España está todo delegado por regiones, la gestión de ese bien público. Tenemos lógicamente un reglamento de funcionamiento y lo importante es que tenemos una representación, es decir, cada 4 años todos los viticultores, en el caso de Jerez son 1.700, y todas las bodegas, que son unas 110 aproximadamente, eligen a sus representantes en el pleno, en el órgano de decisión, y esos señores pues eligen un presidente. Ahí es donde se adoptan las decisiones. ¿Qué tipo de decisiones adoptamos? Bueno, lógicamente todas las que tengan que ver con la regulación. Si hay que modificar en algo el pliego de condiciones, si hay que actualizar el reglamento, si hay algunas medidas que haya que adoptar de manera coyuntural, por supuesto los requisitos de control, etcétera, etcétera. Otra cosa que hacemos, lógicamente, son pues todo lo que tenga que ver con la defensa y con la garantía, esas garantías al consumidor que comentaba antes, ¿no? Y, por supuesto, digamos, expedir los documentos que certifican y que le dan de alguna forma la garantía a los consumidores.
Hacemos muchas actividades de promoción colectiva, de promoción genérica, actividades de formación, porque allí también tenemos bodegas importantes y bodegas muy pequeñitas. Tenemos cooperativas, tenemos viticultores que se asocian, otros que van independientes. Entonces, de alguna forma, el Consejo pretende darle una mejora continua a las actividades de todos los operadores. Y, por supuesto, el control. El control, en el caso nuestro, curiosamente, lo llevamos de forma separada de la gestión. Esto es algo que la Unión Europea nos obligó a hacer a partir del año 2010. Anteriormente teníamos nuestro propio órgano de control, que era el que verificaba el cumplimiento de los pliegos de condiciones, pero desde el año 2010, todas las denominaciones, todos los consejos reguladores en España tienen que tener separadas las dos funciones, gestión y certificación. En nuestro caso, lo que hemos hecho es crear un órgano de certificación propio, que es una de las posibilidades que da la legislación. Tiene que estar acreditado, evidentemente, por la Entidad Nacional de Acreditación, y bueno, es el que realiza los controles. En definitiva, el que verifica el cumplimiento en cada uno de los eslabones de la cadena del pliego de condiciones. El Consejo Regulador, además, ya tiene una experiencia de 90 años y en esos 90 años, de alguna forma, hemos ido articulando todo el sector y, por tanto, a través del Consejo Regulador pues, se han ido gestionando muchísimas iniciativas de mejora, por ejemplo, todos los temas de sostenibilidad están siendo incorporados al sector por la vía del Consejo Regulador. Cuando hablamos de denominaciones de origen, y ya hemos mencionado, estamos hablando de un triple compromiso. Todas las denominaciones de origen implican, y lo que el Consejo Regulador no debe de perder de vista siempre, es un compromiso que tenemos con los territorios, un compromiso que tenemos con los productores, pero también, insisto, y esto lo tenemos que tener muy en cuenta, un compromiso que tenemos con los consumidores. En el caso de los territorios, la verdad es que perdón que esto va más rápido de lo que yo quisiera. Aquí está. Compromiso con los territorios. No me voy a repetir, eso es algo que se ha dicho y me ha encantado escuchar los discursos de esta mañana en los que en todo momento se estaba hablando de la importancia que esta denominación de origen, que la creación del Consejo Regulador está teniendo en el ámbito del territorio. Insisto que son territorios que están privilegiados por tener un producto único y evidentemente ese territorio es la base de todo. Entonces, cuando hablamos de territorio, ya saben que estamos hablando no solo del campo, estamos hablando del paisaje, estamos hablando de la historia, estamos hablando de las comunidades. En todo caso, esa generación de riqueza, una de las cosas interesantes, bajo mi punto de vista, y nuevamente, perdón que hable de mi caso, pero el caso de Jerez puede ilustrarlo bien, porque son 90 años de experiencia. Decía al principio que las cosas que duran demuestran su utilidad. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad, estamos hablando de que queremos proyectarnos en el futuro. Entonces, al menos en las denominaciones de origen que tienen una trayectoria larga, creo que todos nos debemos quedar con la tranquilidad de que son sustentables, porque si no, no habrían llegado a donde están. Y son sustentables desde los tres puntos de vista. Desde luego son sustentables económicamente porque generan un valor añadido. Poder vender con denominación de origen debe de generar un plus a los productores. También, gracias a este tipo de organizaciones, se puede trabajar. Yo no digo que se logre siempre, pero se puede trabajar porque existen los instrumentos para trabajar en la sustentabilidad social, es decir, en el buen reparto de ese valor añadido a lo largo de toda la cadena. Y desde luego todos los productos que tienen ese aspecto tradicional, ese aspecto de venir de la tierra, ese aspecto de ser fruto de la simbiosis entre una población y un territorio, claramente son sustentables ambientalmente. Otra cosa es que haya que monitorizarlo, pero está claro que prácticamente todas las denominaciones que a mí se me ocurren son denominaciones que han llegado hasta donde han llegado porque han sido muy respetuosas
con el medio natural, muy respetuosas con la naturaleza. El compromiso con los productores es claro, ¿eh? Tenemos que tratar de que esos productores, a través de ese producto y una vez que se ha protegido adecuadamente, puedan seguir generando el valor añadido, que es el único que puede garantizar el futuro, el único que puede garantizar un relevo generacional y que esos productos que se generan en el territorio pues sigan haciendo que haya nuevas generaciones de productores que quieran seguir viviendo en el ámbito rural. Y como decía, el compromiso con los productores, la negociación con las garantías de autenticidad, el producto certificado da tranquilidad de que se cumple con un pliego, y si ese pliego está registrado en determinados ámbitos, por ejemplo el de la Unión Europea, eso significa que es perfectamente, bueno, tiene todas las garantías sanitarias, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, parece que todo bien, ¿no? Todo, si tenemos una delegación, todo funciona bien. Bueno, evidentemente no. Evidentemente hay retos, hay un montón de cosas que tenemos que seguir haciendo. Este es un permanente, un proyecto que nunca se acaba. Y a mi modo de ver, los retos de futuro que tenemos, y probablemente los tienen ustedes, sin duda los tienen ustedes, pero los tenemos casi todas las denominaciones de origen también en Europa, son, a mi modo de ver, tres fundamentales. Uno, concienciar a los productores. Es decir, los productores son el elemento fundamental, el elemento nuclear de una denominación de origen. Hablamos de territorio, hablamos de productos, pero sin los productores no hay nada. Sin ese relevo generacional, sin esa garantía de que los productores van a estar impulsando el proyecto. Quiero decir con esto que las denominaciones de origen que se crean desde la administración generalmente tienen poco futuro. Si se crean solo desde la administración, y eso yo lo he visto, lo hemos visto muchas veces en el típico, no sé, responsable político de una determinada zona, que de pronto tiene la idea de que el aceite de su pueblo o que el vino que hacen en su comarca merecería una denominación de origen. Y si esto es algo, si esta no es una iniciativa que sale de los productores, realmente esto no tiene futuro. Pero claro, esos productores tienen que estar perfectamente concienciados porque el camino no es fácil, ¿eh? Otro aspecto que es tremendamente importante es lo que se ha hablado antes, ¿no? Lo que tiene que ver con la sostenibilidad, porque no solamente, bueno, yo soy de los que piensan que la sustentabilidad, usted dice sustentabilidad, nosotros, perdón, en España decimos sostenibilidad, pero bueno, la sustentabilidad está en el germen, es también algo nuclear para las denominaciones de origen, si no son denominaciones de origen de recorrido corto. Si son denominaciones de origen como muchas de las que tenemos hoy en Europa, que son de muchos años, Jerez 90, pero hay algunas que son de más tiempo, hombre, eso te demuestra que se ha trabajado con respecto al entorno, eso te demuestra que se ha trabajado con respecto a los otros dos pilares de la sustentabilidad, como son la social y la económica. Pero en todo caso, esto está cambiando. Tenemos aspectos como el cambio climático que están incidiendo en están creando nuevas circunstancias a las que hay que darle respuesta, y el propio mercado está muy preocupado, como se ha dicho antes, y por tanto tenemos, como dicen, la mujer del César no solo tiene que serlo, tiene que parecerlo. Entonces nosotros no somos sustentables, estoy convencido que lo somos, sino que además tenemos que explicar por qué lo somos y cumplir con todos aquellos requisitos que nos está exigiendo la sociedad. La medición de la huella de carbono, la reducción de los combustibles fósiles, el buen uso del agua, en fin, todas las cosas que todos sabemos que son las que de alguna forma tienen, es el trabajo que la sociedad está haciendo para contrarrestar el cambio climático. Y luego otro elemento que para mí me parece uno de los retos de futuro es una adecuada relación con los poderes públicos, con las administraciones. ¿Por qué? Porque, insisto, nosotros manejamos algo que es un bien público, las denominaciones de origen son bienes públicos. Evidentemente la administración tiene un papel que jugar, pero tiene un papel sobre todo de apoyo. Necesita desarrollar un papel de apoyo a esas organizaciones de productores reconocidas. Apoyo a la propia organización,
pero apoyo también en la vigilancia y en la defensa que tiene que hacer de esa marca colectiva a través de todas sus potencialidades. Así pues, para terminar, un poco por decirle cuál sería la conclusión, bueno, lo primero, tener un producto como tienen ustedes el mezcal, o como tenemos en mi territorio el Jerez, o como tienen, no sé, en otro sitio otro, pues es un auténtico tesoro. Yo creo que eso es algo que tenemos que tener claro, es muy importante, tenemos que estar muy orgullosos, pero evidentemente, aunque la denominación de origen es un instrumento que, insisto, es válido, ha demostrado ser válido, no es perfecto, pero ha demostrado ser el mejor que tenemos para defender ese valor que generan los productos en los territorios. Todo eso, que se basa en definitiva en una reputación que tienen esos productos, es algo frágil y, como decía al principio, requiere disciplina. La disciplina, por un lado, de los productores, ¿qué significa? Hombre, el compromiso, como he dicho, de toda la cadena. Es muy importante que las organizaciones productoras tengan esa cohesión que, bueno, parece ser, yo palpo que aquí existe. Para eso es muy importante que el Consejo Regulador tenga una adecuada representación de la cadena. Es muy importante cómo aparecen, o sea, digamos, cómo se desarrollan las políticas o cómo se toman las decisiones en el Consejo Regulador. Tienen que ser decisiones que respondan a una adecuada representación de todos los eslabones de la cadena. Hay que tener mecanismos de decisión ágiles, puesto que las cosas son muy cambiantes, y, como decía al principio, el pliego de condiciones tiene que ser el adecuado. Y los poderes públicos, pues también tenemos que exigirle disciplina a los poderes públicos. El apoyo sin fisuras al Consejo Regulador, pero sin injerencias. También creo que es muy importante que los poderes públicos respeten las políticas desarrolladas y las estrategias desarrolladas por los propios consejos reguladores. Su trabajo tiene que centrarse en velar porque todo el mundo juegue con las mismas cartas, es decir, que nos ayuden a que esa competencia sea leal. Yo he oído, por ejemplo, hoy aquí que hay casi tanta producción de mezcal no certificado como de mezcal certificado. Bueno, yo lo puedo entender. En Jerez también hay un momento que los viticultores, hay una cosa muy bonita que se llama la época de los mostos, que es cuando el vino se hace. Bueno, casi todos los viticultores, si están en una cooperativa o entregan su uva en una bodega, pero todos los viticultores se guardan un poquito para su propio consumo y hacen su propio vino y lo hacen en los lagares artesanales que tienen. Bueno, y es bonito ir algunas veces, hay una época muy bonita entre diciembre, bueno, ya ha empezado realmente, entre diciembre y marzo, en el que vamos a las viñas y probamos los mostos de los distintos viticultores. Bueno, son productos que no tienen la certificación del Consejo Regulador todavía, es una cosa muy local, hemos intentado regularlo, no es fácil, pero desde luego todo lo que luego sale con el nombre Jerez, el 100% tiene que ir certificado. Eso es muy importante, lo que sale al mercado. Insisto que en todas las regiones puede haber aspectos un poquito ancestrales, si quieren, o muy tradicionales, muy locales. Eso no está mal. Pero en cuanto estamos llevando el nombre de la denominación de origen fuera, eso tiene que ir certificado, porque si no estamos tirando las piedras en nuestro propio tejado, ¿no? Y en eso nos puede ayudar la administración, puede estar vigilante para que eso sea así, ¿no? Y por tanto asegurando el uso exclusivo de los nombres protegidos a aquellos productores que, por haber cumplido con el pliego de condiciones y por haber certificado ese cumplimiento, se lo merecen. Así que, para concluir, bueno, creo que las denominaciones de origen son un buen instrumento para proteger esos territorios que tienen la enorme fortuna de haber dado lugar a productos distintos, que además son excelentes y que el mercado reconoce, pero es una construcción que no está acabada, que hay que seguir, como se ha dicho esta mañana aquí, picando piedra, hay que seguir picando piedra, pero merece la pena. Así que muchas gracias y nada, estoy a su disposición para cualquier tipo de preguntas.
Hola. Hola. Gracias por todo. He visto varias veces en los diferentes escenarios y me encanta. Ay, ¿podemos regresar a la otra foto? Bueno. Me parece interesante la foto que presentas porque son los monocultivos, ¿no? O sea, está el monocultivo de maguey en la esquina y el de olivo abajo. Y no conozco ningún territorio donde haya sido benéfica esa estrategia. Más aún, en 2021 estuve viviendo en Córdoba, me pasé por Andalucía, bellísima, el mejor jamón de mi vida, todo increíble. Y sin embargo, era muy impresionante andar la carretera y ver la extensión de olivos, la maquinaria, es un proceso industrializado como muy fuerte. Trabajaba yo con la gente de la Universidad de Córdoba, a quienes les pregunté sobre la fauna, el paisaje, visitamos dehesas alrededor, ¿no? Y me contaban de justo los impactos ambientales de estas transformaciones e incluso los impactos a la salud, porque hay mucha gente que en cierta temporada, por el polen y estas cosas que suelta el olivo, tiene muchos problemas respiratorios. Eso por mencionar algunos, ¿no? Entonces, yo lo que quiero preguntarte es, ¿cuáles han sido las problemáticas sociales y ambientales que ustedes han identificado a raíz del establecimiento de la denominación que tú quieras y cómo han buscado resolverlos? ¿Qué atención le han brindado? Bueno, lo primero, bueno, muchas gracias por tu pregunta. Ya no somos cazadores-recolectores, nos hemos establecido en los territorios. Y en algunos territorios se ha demostrado que determinados cultivos iban particularmente bien con el suelo. Por ejemplo, en Jerez nos dimos cuenta que la tierra albariza pues, tenía una simbiosis especial con la vitis vinífera y por eso empezamos a plantar viñas. En otras zonas pues sería el olivo, en otras zonas sería la dehesa, por ejemplo. Entonces, evidentemente ya ahí no hay una biodiversidad, es decir, no podemos tener todos los paisajes en el mismo territorio, pero bueno, podemos tener aquí olivos, allí podemos tener vides, más allá podemos tener una zona que es simplemente de, pues no sé, de cultivos de trigo o lo que sea. En definitiva, hombre, es cierto que no todo puede, o sea, por ejemplo, el olivo no debería de inundar todos los campos andaluces, pero es que no puede hacerlo tampoco. Pero también te digo otra cosa, y es que precisamente porque los olivos están en una determinada zona, hay unos pueblos que pueden asentarse allí, porque ese olivo, ese aceite que viene de ese olivo, ha tenido una reputación en el mercado que permite generar un valor añadido como para que esas poblaciones puedan seguir estando allí. Entonces, hombre, es claro que tenemos que estar muy atentos a que en cada uno de los ecosistemas en los que estamos no estemos invadiendo otros. Pero se han ido conformando por la mano del hombre. Son paisajes que se han conformado por la mano del hombre y que han desarrollado al final pues también sus propios ecosistemas internos. Y hay faunas que están perfectamente adaptadas, por ejemplo, al viñedo, y hay otra fauna que está perfectamente adaptada a la dehesa, por ejemplo. Entonces es un ecosistema en sí mismo. Entonces, probablemente, si nosotros quisiéramos extender el ecosistema de la dehesa a toda Andalucía, no podríamos, o el de cualquier otro. Entonces, yo creo que ahora mismo se trata de generar un equilibrio. Es muy difícil saber cuándo ese equilibrio se rompe, es cierto, pero en el caso concretamente de, por ejemplo, de la dehesa, la propia naturaleza te va a decir hasta dónde puedes llegar. En el caso del olivo, bueno, en el caso del olivo sí es verdad que estamos enfrentando un problema, pero no tanto por invadir otras zonas, sino por mecanizar determinadas producciones. El olivo tradicional, que es el que representa las denominaciones de origen, no te olvides, las denominaciones de origen son de olivos tradicionales, cultivos tradicionales. Esos inmensos campos de los que tú me hablas, que están avanzando, tienen que ver más con superextensivos. Eso no es denominación de origen. En denominación de origen hablamos de productos tradicionales. Bueno, pues es un mecanismo de luchar contra eso que tú estás diciendo, por ejemplo. No he hablado solo de... Yo he hablado de aceite de oliva, pero he hablado de aceite de oliva extra virgen con denominación de origen. Ese no es súper extensivo. Entonces yo creo que es un mecanismo que bien utilizado no es perfecto, pero a mí no se me ocurre otro.
Y desde luego, digamos, en el ámbito en el que yo pertenezco, que es el ámbito europeo, la política de indicaciones geográficas, de denominación de indicaciones, ha sido una política de éxito. Es una política de éxito en el sentido de que la Unión Europea siga teniendo un ámbito rural. Si no fuera por eso, probablemente no tendría un ámbito rural. Habría ido toda la población a las urbes. Las cosas no son blancas o negras, es evidente que no son blancas o negras, pero la propia denominación de origen, si está bien diseñada y si responde a una tradición y si responde a algo que hemos sido realmente, al hacer el pliego condicional, hemos sido realmente respetuosos con lo que han sido los valores de ese producto que ha sustentado una población en un determinado territorio y que ha alcanzado una reputación también a nivel del mercado. Si somos respetuosos con eso, yo creo que podemos garantizar que eso puede coexistir con el resto de los elementos que hay y puede, sobre todo, como digo, garantizar un cierto relevo generacional, que es el gran reto siempre que hay. Ese es el reto, el relevo generacional. Que los hijos de los olivareros, o los hijos de los viticultores, o los hijos de los que están en la dehesa con el cerdo ibérico, pues no se vayan a la ciudad a hacer otras cosas, sino que sigan con esas explotaciones. La denominación de origen es un buen, creo, ahora mismo no se me ocurre otro instrumento mejor para lograr eso. Gracias. Sí. Primero felicitarlos, porque eso que nos platicas se dice muy fácil, pero se ve que es un esfuerzo tremendo de muchas, esperemos ya generaciones, y a eso voy. Aquí en México tenemos el problema de que el monocultivo del maíz, con afanes de soberanía alimentaria, causó muchos problemas. Y lo digo por Oaxaca, que es centro de origen de las principales variedades de maíces nativos. Y entre el problema de monocultivo, mucha inestabilidad en las políticas agrícolas y ahora la delincuencia organizada y el populismo a través de una tarjeta que da dinero a la gente para que migre del campo a la ciudad y abandone el campo, está causando y va a causar un problema más grave a futuro, incluso en el corto plazo. Ya lo estamos viendo, incluso en Oaxaca. Yo estoy en los programas de conservación y estamos ganando terreno en la conservación porque la gente está abandonando el campo, no por otra cosa. Y obviamente al abandonar el campo, pues la flora y la fauna se regenera. Pero eso no es lo deseable. Y en ese entendido, el agave ha permitido que, vinculado a la cadena de producción, independientemente del factor climático, que es el problema en el maíz, hay gente que siembra maíz para que todos los años lo pierda, por sostener la tierra y la tenencia. Y el agave ha permitido, y por eso ha prosperado, que se estabilice un poco incluso la población en el campo oaxaqueño. ¿Cómo han logrado ustedes esa continuidad a lo largo de 90 años para sostener no solo una, sino varias de sus denominaciones de origen? Sé que esto no va a ser fácil. Y la otra, ¿por qué ganó Lisboa y no Jerez el tratado? Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Nosotros vamos a cumplir 90 años. Antes teníamos una historia que son 3.000 años de actividad vitivinícola y 90 años de crisis una detrás de otra, pero de salir de ellas también. Y lo que yo publiqué un libro hace poco en el que analizaba la historia de Jerez, que ha sido, insisto, una historia de crisis. Lo que nos ha mantenido a flote ha sido tener claro que la reputación del nombre había que mantenerla.
y que si había que arrancar viña, pues vamos a arrancarla porque había una sobreproducción, arrancamos. Al final nosotros, en las denominaciones de origen nosotros estamos entre los dos extremos que usted ha mencionado y que ha mencionado antes la compañera también. Hay una posibilidad, vamos a utilizar la tierra al máximo, como ya sabemos que con un poco más de agua o con más fertilizante o con no sé qué, no sé cuánto, y aquí se dan las condiciones, venga, maíz o olivos o lo que sea, una planificación. Ese es un extremo. El otro extremo es, vámonos todos a la ciudad y dejamos el campo que se regenere y volvemos a tener bosques y volvemos a tener cosas muy bonitas con tal, pero entre una burbuja que es esta ciudad y esta otra burbuja que es esta, y en medio nada. Entonces, la denominación de origen es un sano término intermedio. Es una forma de que generando un buen uso del ámbito rural y es bueno porque responde a algo que se ha mantenido. Yo siempre digo que si las cosas duran en el tiempo será por algo. Si las cosas se hacen mal, eso quiebra. Y cuando vemos una tradición que dura mucho tiempo, y esto lo hacía mi abuelo así, mi bisabuelo y tal, que no son tampoco inamovibles, las cosas van mejorándose. Cada generación tiene la obligación de dar unas pequeñas vueltas de tuerca para mejorar esto, ahorrar en aquello, mejorar el producto, pero cuando es toda una continuidad en el que los elementos básicos son un producto, un medio natural y un medio humano, eso hay que protegerlo, y eso es lo que nosotros representamos, y es un modelo que puede irse adaptando a lo cambiante que son las circunstancias, porque esto, desde luego, creo que ninguno de los dos otros extremos mantiene a la población en el territorio, porque todo, en fin, si es a base de maquinaria y a base de tal, por ejemplo, los olivos súper intensivos, es impresionante, Eso va una máquina por la mañana que hace una cosa, luego otra tal, la recogida es mecanizada, tal. Allí no hace falta población, la población sale andando. Supongo que el cultivo súper extensivo del maíz también pues, será algo parecido. Entonces, yo lo que creo es que este tipo de productos que implican también una cierta artesanía incluyen una necesidad de capital humano que, si se justifica porque el precio sea el adecuado, porque esto siempre tiene que ser así, tiene que haber un valor añadido, puede ser una buena solución para que el futuro no sea un futuro de enormes ciudades y enormes desiertos entre ciudad y ciudad. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues aprender de nuestros errores, básicamente, pero sobre todo tener claro que todo eso nos genera la reputación que el producto tiene en el mercado. Entonces, la calidad, fundamental, absolutamente fundamental. El respeto con el medio ambiente, fundamental también. El que si vemos que, por ejemplo, hay un desequilibrio entre producción y comercialización, hay que ajustarlo. A ver si podemos vender más o producir menos. Y si hay que arrancar, se arranca. Entonces, yo no sé, esta mañana estaba un poco sorprendido porque oía unas cosas aquí como que no sé cuántos millones de plantas en un momento me parece que les sobra producción. Eso como... En fin, lo que quiero decir es que tiene que haber una visión también, y esa visión es la que aportan los consejos reguladores. Pues los consejos reguladores, la ventaja que tenemos es que lo vemos desde arriba. Es decir, tenemos... En mi caso yo tengo viticultores, las cooperativas, los lagares que llamamos, que son los que transforman, las bodegas que son los que hacen envejecer y luego y comercializadores. En algunos casos están integrados, pero en otros no. Entonces esa cadena hay que mirarla desde arriba y con una vista puesta en el mercado y otra en el territorio. Y bueno, que no quiebre en ningún momento. Pero crisis hay continuamente, hay que, en fin, aprender de ellas. Bueno, eso tuvo más que ver con las autoridades. Dicen porque en lugar de la firma y del nombre del tratado. Bueno, yo creo que eso a mí se me escapa. Eso serían decisiones de allá arriba.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias. Agradecemos la participación de esta mañana de César Saldaña y invitamos a la licenciada Maribel Parada Ruiz, vocal del Consejo Directivo Comercan, quien hará entrega de reconocimiento a nuestro ponente de Muchas gracias. Es una belleza, es una belleza. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, vamos a tener la presentación del distintivo verde Comercan Sustentable a cargo del químico Avelino Cuetero Villegas, presidente del Consejo Directivo de Comercan, así como también del licenciado Héctor Hernández García, director general, y del ingeniero agrónomo Efraín Paredes, coordinador de Comercan Sustentable.